Hola, yo soy Ruchiramati, soy miembro de la Orden Budista Triratna y estoy dedicado a la enseñanza y a la práctica del Dharma. Y yo soy Said, un profesional del marketing, fan del metal y un practicante del Dharma. Venimos de mundos muy distintos, pero compartimos una misma inquietud. Descubrir cómo las enseñanzas del Buda pueden ayudarnos a vivir con más claridad, compasión y propósito. En este episodio nos acompaña un invitado para explorar desde una mirada budista temas cotidianos que a veces ignoramos y otras veces nos quitan el sueño. Esto es Tras la Senda del Buda, un podcast donde hablaremos desde la perspectiva budista sobre temas relevantes E irrelevantes de la vida cotidiana. Bienvenidos. Hola queridos Buda Escuchas, bienvenidos una vez más a Tras la Senda del Buda. Soy Said Espejel y como cada semana nos encontramos en nuestro segmento Notas desde mi sendero, donde les comparto estos pequeños hallazgos que van apareciendo en mi camino de la práctica budista. Y bueno, esta semana algo pasó que, bueno, no sé si les ha ocurrido, pero cuando uno está en una librería y ve un librito pequeño con la cara de Hulk en la portada, pues uno lo tiene que comprar, ¿verdad? Bueno, yo, sobre todo cuando lleva uno desde los 8 años coleccionando cómics y pretendiendo también ser muy serio en su práctica de meditación. Y este libro se llama Hulk no aplasta, de Amy Radcliffe. Y déjenme decirles que este pequeño tesoro de apenas unas páginas me voló la cabeza, porque resulta que alguien tuvo la brillante idea de tomar a superhéroes de Marvel y usarlos para enseñar técnicas de mindfulness. Y pues estaba yo ahí sintiéndome como un niño en dulcería. Porque bueno, seamos honestos, ¿cuántas veces no hemos pensado que necesitamos los poderes del Doctor Strange para lograr una meditación decente? Pues resulta que en este libro Strange nos puede enseñar a ampliar nuestra percepción a través del escaneo corporal y Hulk, ese gran incomprendido, nos muestra la gestión emocional mejor que muchos manuales de autoayuda y el Capitán América, que es ese señor siempre tan perfecto que a veces nos puede dar un poquito de envidia, nos enseña precisamente a dejar atrás esa búsqueda obsesiva de la perfección. Y bueno, antes de que alguien piense que ya me volví loco mezclando Dharma con superhéroes, déjenme explicarles algo. El mindfulness es esa práctica que últimamente está por todos lados, desde aplicaciones, cursos corporativos, y a veces puede sentirse un poco desconectado de la práctica tradicional del Dharma. Y está bien, no pasa nada, porque al final del día, el simple hecho de estar presentes, de encontrar esa calma en medio del caos de la Ciudad de México o donde quiera que ustedes nos escuchen, ya es un gran paso. Y bueno, este libro encontré dos historias que me encantaron. La primera fue sobre el profesor X, el profesor Charles Xavier y su empatía radical. Que bueno, como ustedes saben, Charles tiene esos poderes telepáticos y nos recuerda que todos estamos conectados de algún modo. La práctica que propone es una meditación para la conexión donde visualizamos cómo somos, que seamos como las olas en el agua, afectando cada gota a nuestro alrededor. Y me gustó mucho esa imagen porque pues es muy del Dharma, ¿no? Esta interdependencia que tenemos unos con los otros y de la que tanto hablamos. La segunda historia es sobre Loki. Y aquí viene lo bueno. Resulta que Loki es el dios del engaño, nos enseña a tener sobre un sentido de juego. Y la práctica que sugiere es ejercitar una mente curiosa. Ver las mentes como si fuera la primera vez que las experimentamos. Y ahí yo pensé, claro, es la mente del principiante del Dharma, solo que explicado con un personaje que literalmente puede cambiar la forma y crear caos. Y eso está buenísimo. Y lo que más me llamó la atención es cómo este librito puede ser una puerta de entrada perfecta para niños y jóvenes, porque pues no sé si les pasa, a veces nosotros los adultos complicamos mucho la cosa con nuestros términos y de pronto vemos palabras en sánscrito y tenemos explicaciones muy elaboradas, pero un niño ve a Spider-Man practicando concentración plena y dice, ahí está, eso es para mí. Y saben que creo que aquí hay una gran enseñanza para todos, porque no importa si llegar al Dharma a través de un cómic pueda ser un poco serio. Si al final del día te ayuda a estar más presente, a ser más compasivo contigo y con otros, a encontrar esa paz interior que tanto buscamos, pues bienvenido sea. Y así que pues les dejo esta reflexión de esta semana desde mi sendero. A veces las enseñanzas más profundas vienen en paquetes inesperados, ¿no? Y quién sabe, tal vez la próxima vez que
todos veamos una película de Marvel, en lugar de solo disfrutar la acción, podemos encontrar una pequeña lección de mindfulness, de Dharma, escondida por ahí. Como siempre, les recuerdo que el camino del Dharma se construye paso a paso, meditación a meditación, respiración a respiración inclusive. Y pues bueno, nos escuchamos en la próxima semana en Notas desde mi sendero. Pero recuerden que esto sigue aquí y el día de hoy tenemos un episodio muy, muy especial, con una invitada muy especial, con las frases que el Buda nunca dijo, pero eso lo veremos más adelante. Así que vamos a ello. Y bueno, Buda Escuchas, es un gusto recibir a la invitada del día de hoy, que traemos un tema súper, súper interesante y que es uno de los temas que más nos han pedido ya ahí nuestros Buda Escuchas en los comentarios que nos hacen favor de dejarnos en YouTube, en Spotify, en Instagram, de cuáles son los temas, y los invito a que sigan escribiéndonos y diciéndonos cuáles son los temas que más les interesan. Y bueno, ustedes saben, como siempre lo digo, cuando tenemos aquí un invitado, que ustedes ven ahí un hombre raro, es porque la conversación se va a poner buena, porque es una de las personas ordenadas de nuestra orden, que tienen el conocimiento, la experiencia, y que nos van a compartir todo su conocimiento a todos ustedes y por supuesto a mí. Y pues bueno, el día de hoy no me queda más que invitar a nada más y nada menos que Ñana Daquini. Hola, ¿cómo estás, Ñana Daquini? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy contenta de estar aquí en este espacio para compartir reflexiones alrededor del budismo. Muchísimas gracias y gracias por compartir con nuestros budescuchas todo tu conocimiento. Ahorita vamos a decir cuál es el tema de hoy. Todavía nuestros budescuchas no lo saben, ¿no? Probablemente ya lo intuyeron ahí quien te conoce a ti, que eres una experta de este tema. Pero antes de que lleguemos a eso, la pregunta obligada de todos nuestros invitados. Tenemos siempre dos preguntas. Número uno, ¿qué significa tu nombre? ¿Por qué este nombre tan raro? ¿Podrías platicarnos un poco más de eso? Sí, mira, es mi nombre de ordenación budista dentro de la orden budista Triratna, y está compuesto de dos palabras. La palabra ñana, que quiere decir sabiduría, y dakini. Dakini es un concepto sánscrito que se refiere a un arquetipo femenino, las dakinis, que son seres celestiales, por así decirlo, que danzan en el espacio y que representan la liberación. ¡Wow! ¡Qué bonito nombre te tocó entonces, eh! Entonces sí, es un poco como sabiduría que se libera en el espacio, ¿sí? O a veces es sabiduría que baila en el espacio. Wow, que te tocó un nombre muy, muy especial, Ñana Daquini, me gusta. Me encanta mi nombre y ha sido como una manera para mí de conducir mi práctica. Fantástico. Y ahora que estás hablando de tu práctica, viene la segunda pregunta obligada acá de nuestros invitados. Es, ¿cómo fue tu primer acercamiento al mundo del Dharma? ¿En qué momento dijiste, qué es eso? ¿Me llama la atención? ¿O pisaste un centro budista? ¿Cómo fue tu acercamiento? Mira, cuando me acerqué al Dharma, ya hace cerca de 30 años, yo era practicante de yoga. Y claro, como practicante de yoga también empezó como todo mi interés sobre hurgar en las profundidades de la mente y de la meditación. Y empecé a buscar lugares para meditar. Empecé primero con la comunidad de Osho. Ok. Y fue muy interesante, una experiencia muy positiva, pero no era exactamente lo que estaba buscando. Entonces tuve la fortuna de llegar a lo que era en ese momento los amigos de la Orden Budista Occidental, y allí me inicié con mis primeras clases de meditación, digamos, formalmente budista. Me las dio un querido hermano que se llama Upekshamati, que acababa de regresar de pasar muchos años en Inglaterra y estaba dando clases de meditación en un centro cultural que se llama, aquí en Coyoacán, Reyes Heroles. Sí. Y ahí empecé a meditar, y la verdad es que la meditación me tomó por completo, y de ahí continué con cursos de budismo, y ya me quedé. ¿Y hace cuánto te ordenaste? Me ordené hace 23 años. ¡Wow! Es una larga trayectoria ya entonces. Sí, ya son buenos años de práctica y de estar pues en esta comunidad
comunidad budista que, pues, por supuesto, aprecio tanto, es mi corazón de la práctica. Pues muchísimas gracias. Mira, oficialmente ya eres una de nuestras invitadas con mayor trayectoria y por lo tanto te agradezco nuevamente el que nos acompañes el día de hoy y que nos quieras compartir todo esto que tú sabes. Y ya por ahí ya hiciste un esbozo de qué va a ser el tema de hoy, porque el tema de hoy es justamente el yoga, ¿no? Esta práctica que muchos ya vemos por ahí en centros del Dharma, en el gym, en los parques, ya es una práctica como bien común desde hace ya muchos años en toda Latinoamérica, ¿no te parece? Sí, ya ahorita el yoga se practica en todo el mundo y cada vez en más contextos, lo cual lo hace muy complejo, porque de pronto un poquito eso pues se abre como a cierta confusión, ¿no? Cuando yo empecé a practicar yoga, todavía era una práctica, digamos, que como más de investigación de la mente, del aspecto emocional, era una cosa todavía más espiritual, por así decirlo, bastante basado en el hinduismo. Y después pues se fue convirtiendo más en una disciplina de salud. Sí. Después pasó a la época del fitness y creo que ahorita estamos en una época donde se está rescatando todo ese aspecto espiritual que se puede incluir en la práctica del yoga. Y qué bueno que lo mencionas, Dakini, porque fíjate que yo te voy a ser muy sincero. Llego el día de hoy a platicar contigo con una idea en la cabeza, con una idea preconcebida, con una hasta molestia, vamos a decirlo, ¿por qué no, verdad? De esa mezcla que hay entre el tema del Dharma, el del budismo, con el yoga, ¿no? Yo muchas veces cuando platico con algunas personas y les digo, mira, yo estoy yendo a mis cursos en el centro budista, estoy tratando de tomar la práctica del Dharma, la meditación, etcétera. He recibido como de, sí, yo también. ¿Y tú qué haces? ¿A qué centro budistas vas? No, yo no voy a ningún centro budista. Entonces, ¿cómo es tu práctica? Es que yo hago yoga, ¿no? Y entonces siempre me quedo así como un poquito de, ¡ay! Es que no es lo mismo, ¿no? Como que me da como ansiedad de por qué se están como mezclando estos dos elementos, como si ahora mucha gente, por desconocimiento de ellos o tal vez de ignorancia mía, ¿no? Están mezclando como que estos dos mundos como si uno tuviera que ser parte del otro, ¿no? O como si por practicar uno tuvieras que practicar el otro. Y creo que en este momento en el mundo hay esta confusión. ¿Tú de dónde crees que venga esto? Bueno, yo creo que la confusión viene de esta mega difusión del yoga. O sea, el yoga realmente es impresionante. No conozco otra disciplina que se haya difundido tan ampliamente por todo el mundo, ¿no? Y que además cobra como diferentes vertientes, diferentes estilos. Entonces puedes encontrarte desde yoga con cerveza, ¿no? Yoga, de verdad, o sea, sí, yoga con cerveza, yoga con tus perritos. Sí, sí lo he visto. Yoga para alcanzar el estado despierto de la mente. Entonces creo que hay mucha confusión, ¿no? Y a veces entiendo de pronto tu frustración, ¿sí? Sí. Porque es difícil poder explicar dónde empieza el yoga, dónde empieza la meditación, sí. ¿Qué tanto puedes decir que el camino espiritual también es el camino del yoga? ¿Qué tanto puedes hablar de cuerpo dentro de la meditación, ¿no? Porque hay cosas que de pronto se pueden tocar entre una disciplina y otra y aspectos que no, ¿verdad? Y ahora, vamos a partir de cero. Yo, cuando las personas les dicen yoga, etcétera, yo veo un grupo de gente ahí cómodamente vestida, sin zapatos, ¿no? En su tapetito muy de colores, haciendo poses ahí raras con el cuerpo y digo, qué difícil se ve, qué complicado se ve eso. Yo nunca lo he practicado, pero ¿cómo podemos definir el yoga? ¿Qué es el yoga? Mira, tradicionalmente el yoga, ¿sí? O sea, viene de un término que es yug. Y yug viene además de una palabra, bueno, de un término más antiguo que significaba simplemente el arado, esa parte del arado donde creo que se llama el yunque, ¿sí?
que une la pieza de madera que une a los dos bueyes. Sí. La pieza, ¿sí? Yug, se convirtió después en la palabra yoga, que después se convirtió simplemente en la traducción de unión, ¿sí? Y este concepto, pues viene desde, ¿qué será?, 700 años antes de la era cristiana. Sí, es un término que se acuñó dentro de una escuela de esa época, que era la escuela de los Upanishads. Y después ese término fue incorporándose a otras etapas de la historia del pensamiento de la India, hasta que llegó a convertirse en simplemente la palabra yoga, ¿sí? Entonces, textos, por ejemplo, del siglo primero, de un autor que era un gran erudito en la India, Patanjali, que él acuñó un aforismo donde él dice: yoga es el cese de las perturbaciones de la mente, o cese es el yoga de los movimientos de la mente. Y este autor, Patanjali, estaba muy inmerso en las enseñanzas que había recibido del budismo, del jainismo y también del hinduismo temprano. Entonces sus aforismos son como una mezcla de diferentes corrientes espirituales de la época. Y de ahí es que de pronto este aforismo de que yoga es el cese de las perturbaciones de la mente, se fue quedando simplemente como yoga, ¿sí? Pero increíble, porque se le fue quitando el aspecto de la mente. De la mente, claro. Más solamente el aspecto del cuerpo. Así es. Porque Patanjali estableció que para trabajar con la mente, él decía, es necesario también trabajar un poco con el cuerpo por la cuestión de la postura, ¿no? Es algo muy interesante con la práctica de la meditación, lo importante que es la postura, ¿no? La postura es como el asiento de la práctica de la mente, es el asiento de la contemplación a todo lo que eres en ese momento, ¿sí? Entonces, si nos vamos como hace, pues, cientos y cientos de años, pues tenemos textos que hablan de la importancia de la postura, ¿no? Incluso en los primeros sutras del Buda, él te dice: el meditador se va debajo de un árbol, sentado con las piernas cruzadas y con la espalda erguida. Sí. Entonces, eso está hablando de una postura que tiene un nombre, ¿no? Claro. Se llama Sukhasana, o se llama Siddhasana, o se llama Vajrasana, que es una postura de yoga. Entonces, en el yoga antiguo, de alguna manera era un yoga, digamos, una práctica corporal dirigida a la práctica de la meditación. Entonces, ¿piensas que justamente este tema del rol que tiene el cuerpo dentro tanto del yoga como de la práctica del Dharma, es de pronto ahí hay un enlace, ¿no? Es algo muy similar? Originariamente hay un enlace. En los orígenes hay un enlace, ¿sí? De la práctica del cuerpo para sostener la meditación. Pero a lo largo de los años, pues esto se fue como destejiendo esta unidad, ¿no? De pronto, en muchas tradiciones de yoga postural, para llamarlo de una manera, yoga postural, se quedó completamente fuera la práctica de meditación sentados. Claro. Ahora, bueno, eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque la parte del cuerpo, a veces siento yo que hay como una falsa idea que desde el punto de vista del Dharma puede verse como un obstáculo, ¿no? Para alcanzar como la iluminación, tu mismo cuerpo. Pero al contrario, al verlo en este enfoque, el cuerpo se vuelve una herramienta para alcanzar ese despertar. Exactamente. Yo creo que desde mi punto de vista, pero esto es quizá porque me viene de mi propia práctica personal, es que es muy importante la sensibilización del cuerpo para meditar. Es muy importante reconocer tu cuerpo, sentirlo. Pero claro, eso no solamente lo puedes desarrollar con lo que ahora llamamos yoga. Puede que sí, pero puede que no, ¿no? Yo creo que de la meditación es muy importante hacer algo con el cuerpo, llámese tai chi, qigong, yoga, caminar, contacto con la naturaleza,
algo que te haga sentir simplemente tu cuerpo vivo, ¿no? Y que lo sientas, va a ayudar mucho en la práctica de la meditación. Y mencionabas hace un momento una palabra que aquí en este podcast repetimos mucho, el tema espiritual, ¿no? Hablamos de la amistad espiritual, de tu vida espiritual, del camino espiritual, ¿no? Pero ¿tú qué opinas acerca, bueno, ya hablamos de la popularización del yoga, ¿no? Pero se ha popularizado como un ejercicio físico y que ha como que dejado de un lado su tema espiritual, ¿no? ¿Qué opinas de que como que ha perdido este vínculo? La verdad creo que es lamentable, porque yo creo que el yoga podría ser una muy, muy buena vía para que las personas pudieran accesar al trabajo de la meditación, ¿sí? Porque realmente si trabajas el cuerpo desde la atención consciente, el cuerpo puedes tú pensar el cuerpo en el estado de movimiento y el cuerpo en el estado de la quietud, ¿sí? Claro. Y eso es una parte muy importante en el trabajo del yoga, la quietud, ¿sí? Pero creo que ese aspecto se ha ido minimizando para solamente convertir al yoga en como a veces yo digo, en una tecnología de fitness sofisticado. Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, claro. Yo, por ejemplo, hablo mucho con mis alumnos de decirles, hay que tener cuidado de que no conviertan el yoga en una tecnología de fitness sofisticado. Por supuesto que te va a dar muchísimos beneficios a nivel de tu salud física, y qué bueno, ¿no? Te va a ayudar a disminuir tu estrés, y qué bueno. Pero eso es solamente un aspecto que puede dar un apoyo al resto de tu práctica, pero no es el yoga como en sí todo lo que podemos hablar de una práctica espiritual. Claro. Ahora, mencionabas también hace un momento el tema de que últimamente, en los últimos tiempos, se está como regresando a este tema también espiritual dentro de los practicantes de yoga, lo cual me parece muy, muy buena noticia. Pero tú, ¿a qué crees que se deba que desde hace algún tiempo se esté regresando como a este origen un poco más de la mente? ¿Crees que esté asociado más a la búsqueda de nuevas generaciones por una vida espiritual alternativa? ¿O está influido también por ahora esta moda de pronto de muchas actividades New Age que hay en internet y en todos lados, porque nos vemos de pronto bombardeados con todo esto, y por eso haya como un regreso hacia esto? ¿Para dónde crees tú que vaya más esto? Yo creo que hay una necesidad natural ahorita, digamos, el mismo caos en el que vivimos, que realmente es un caos, de pronto te lleva a tener una necesidad de conexión, o una necesidad de calma, o una necesidad de introspección, ¿no? Y de pronto tú puedes empezar a investigar en diferentes estilos y técnicas de yoga, y de pronto te das cuenta que hay algo que falta, ¿no? Sí. Y entonces eso mismo hace que tú busques otras cosas, por ejemplo la meditación, pero los mismos maestros, los mismos practicantes, sobre todo los mismos maestros de yoga, se dan cuenta que hace falta algo, y entonces lo están empezando a dar, ¿no? Y lo empiezan a dar de diferentes maneras. Por ejemplo, muchos maestros hacen lo que se llama yoga nidra, ¿no? Que es simplemente un estado profundo de relajación consciente. Otros maestros están utilizando toda la parte de sonoterapia como una manera de calmar también a la mente. Y otros pues ya están como incluyendo más la meditación. Yo siempre he incluido meditación con el yoga, ¿sí? Pero también hay algo que hace falta, porque no es suficiente para una práctica espiritual solamente tener como las disciplinas por separado, decir, ay, pues hago algo con el cuerpo y también medito, ¿no? Un elemento muy importante que es realmente la transformación de la mente, que requiere de otras prácticas. Qué interesante. Y hay mucha gente, incluso budescuchas aquí, que nos siguen en este podcast, que bueno, todavía no están tan abiertos a ser estudiantes del Dharma, practicantes del Dharma. Ellos tienen sus ideas espirituales y está muy bien. Este podcast pues también está orientado hacia otras personas que están buscando otras ideas, ¿no? Y a veces siento que están un poco limitadas a este tema de no querer entrar como a la meditación porque sienten como que están traicionando un poco la creencia espiritual que
que ellos tienen, ¿no? Y creo que esto también podría ser una barrera para no darle ese toque espiritual si ellos ya son practicantes de yoga. ¿Qué les podrías decir a estas personas que a lo mejor no están tan interesados en ser practicantes o estudiantes del Dharma? Ellos tendrán sus propias creencias, pero para que pudieran sacarle más jugo al yoga? Sí, mira, yo creo que el yoga lo que va a hacer, primero es que te va a sensibilizar a lo que somos, ¿no? A tu cuerpo. Es como un contacto más íntimo, que a veces es difícil explicarlo, lo tienes que vivir. Y yo creo que si se practica muy bien el yoga desde la atención consciente, ¿sí? El mismo yoga te lleva como a querer paladear la meditación, ¿sí? Ahora, el hecho de que tengas un buen cuerpo que puede mantenerse en una postura, ¿no? Por más tiempo que una persona que no hace nada de yoga, no quiere decir que te va a resultar fácil la meditación. Es simple, que la postura la vas a tener bien, ¿sí? Y que a lo mejor vas a tener un poquito de más sensibilidad a sentir tu respiración. Sí. Y eso es muy bueno. Pero yo creo que cuando una persona hace yoga y además se adentra en la meditación, en una meditación formal, por así decirlo, de sentarte todos los días un ratito a contemplar tu mente, va a incidir tanto en tu práctica de yoga, por supuesto, como en todo lo que es tu vida. Y yo creo que ese es esa unión de sensibilizar tu cuerpo, sensibilizar tu mente y de llevarte más profundo a la meditación, empieza a crear una curiosidad más de, ok, ¿sí? Pero ahora ya medito, pero ahora ¿qué hago con mi meditación? ¿Me está sirviendo solamente para bajar mi estrés o me puede llevar a algo más? Qué interesante que justamente hasta el tema de la meditación tenga estos cada vez niveles como de mayor alcance, de mayor logro, y creo que es una práctica que todos deberíamos de hacer, sea cual sea nuestra práctica espiritual, en búsqueda del bienestar, ¿no? Creo que sería muy benéfico para todos. Entonces, para concluir esta partecita, ¿podemos practicar budismo sin hacer yoga? ¿Y podemos hacer yoga sin practicar budismo? Exacto, sí. Son dos disciplinas que cada una, ¿sí? En su propio derecho dan beneficios, pero que no son lo mismo. Muy bien. Pero si las mezclamos, yo creo que podría salir algo muy rico, ¿no? Si las mezclamos bien, sí podemos potencializar, ¿no? Muchos aspectos del ser a nivel de su conciencia. Ahora, hablando de esta mezcla tan interesante que se podría hacer, esta mezcla, como dices tú, si lo mezclamos bien, ¿qué técnica del yoga crees que pueda apoyar en el tema de la meditación budista? Y viceversa, ¿qué práctica budista crees que nos puede ayudar en nuestra práctica del yoga? Mira, a nivel de yoga está surgiendo ahorita toda una tendencia que toma lo que se llama lo somático, ¿sí? Que es un yoga que lleva más a la comprensión de quién eres, de qué es tu cuerpo, de qué necesita, a sensibilizarte, más que un yoga que está enfatizado en lograr una postura perfecta, ¿sí? Porque cuando tú estás trabajando el yoga desde solamente lograr, simplemente estás como aquí a nivel de tu mente, simplemente trabajando hacia el logro de objetivos, ¿sí? Acumular posturas, acumular más técnicas. Entonces, en un sentido es la parte también de la avidez, ¿verdad? Claro. O es muy fácil de que se vaya hacia la avidez, porque estás hablando con tu cuerpo físico. O el ego, ¿no? Y de pronto yo quiero más energía, yo quiero más calorcito, yo quiero más fortaleza, yo quiero más flexibilidad, y ahora yo quiero pararme sobre un dedo, ¿no? Sí. Ya no solo sobre la cabeza, ¿sí me entiendes? Entonces te lleva como a otra esfera, ¿no? Entonces, pues allí está el peligro.
Pero si vamos a hacer yoga desde la parte de la sensibilización del cuerpo, desde la sensibilización de la respiración, de escuchar el tono emocional de tu cuerpo, el tono mental de tu cuerpo, entonces estás abriendo una mente mucho más receptiva a lo que eres. Y entonces apoya muy, muy bien la práctica de la meditación, ¿sí? No vas a tener un cuerpo ansioso, no vas a tener un cuerpo tampoco tenso, ni un cuerpo tampoco aletargado. Vas a tener un cuerpo que puede estar en presencia ahora de lo que viene cuando estás meditando, de todo lo que surge con la meditación. Claro. Y ahora, ¿existen conceptos budistas como el tema de la impermanencia o del no yo, ¿no? Dentro del yoga? Y si existen, ¿cómo se integran a la práctica del yoga estos conceptos? Sí, el que más se integra, pero no deliberadamente, sino por ahí está, es el de la impermanencia, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que dentro de la enseñanza y la práctica del yoga sería un concepto que los maestros podrían tomar más, ¿no? En el sentido de que el cuerpo todos los días es otro, ¿sí? Sí. Entonces, la práctica de yoga cada día va a ser otra porque ya células se murieron, células nacieron, tenemos un día más, ¿verdad? Claro. Todo lo que hacemos va cambiando las texturas del cuerpo. Entonces yo creo que la parte de la impermanencia, ¿sí? es central, ¿no? En la práctica del cuerpo, pero tendríamos que hacerla notar más. Claro, yo pensaba que este tema de la impermanencia era porque estabas haciendo una pose rara y ya no aguantabas y dices, no, esto va a acabar, ya va a acabar, ¿no? Y estabas como haciéndote la idea de que ya venía pronto el descanso de tu cuerpo de una pose así como extraña que te estaba costando trabajo. Yo creo que a veces se enseña así o se siente así, pero yo creo que la idea sería de que estás en una postura y que de esa postura te das cuenta que no es fija, externa. Claro. ¿No? Es fija y te podrían venir y tomarte varias fotos, ¿no? Y tú sigues allí con tu postura, pero internamente, ¿qué es todo lo que está cambiando, ¿no? Porque eso sucede en la meditación. Estamos en la meditación y nos damos cuenta que la mente no es algo fijo. Claro. Es algo constantemente cambiante, es dúctil. Ahora, tú sabes, a veces encontrar el equilibrio, el camino medio, siempre decimos acá, sí. es difícil a encontrar ese equilibrio. Y yo siento que a veces las personas tenemos más desarrollado o la parte como mental y otros tienen más desarrollado como la parte física, ¿no? En este camino espiritual. ¿Cómo podemos saber si alguien necesita yoga o más práctica budista en su vida, ¿no? ¿Cómo poderlo detectar? Yo creo que si a ti lo que te interesa, ¿sí? Es tu bienestar, digamos, tu bienestar natural, de sentirte con una buena energía durante el día para hacer todas tus tareas. Si quieres también tener ciertas habilidades físicas, por ejemplo, la fortaleza o la movilidad, la flexibilidad, yo creo que el yoga puede ser suficiente, ¿no? Una buena clase de yoga, ¿no? Que tengas la disciplina, vas a trabajar ahí también con tu sistema respiratorio y tu sistema circulatorio, y la verdad que te la vas a pasar bien a nivel, digamos, de bienestar físico. Sí. Pero si lo que quieres es transformar patrones de la mente, si quieres transformar patrones emocionales, le tenemos que entrar directo a la meditación. Uh-huh. Y además de la meditación, todo lo que viene con la reflexión, ¿verdad? Claro. De estar observando la mente. Qué interesante, porque me parece que pues se trata también un poco de escucharnos más profundamente a nosotros mismos, a sentir nuestro cuerpo y también saber escucharlo. Sí, mira, yo tengo más de 40 años de practicar yoga. Y yo ahorita y practico todos los días y enseño y soy autora de libros de yoga, pero yo tengo claro que si no fuera por el Dharma, yo no hubiera podido transformar tantas cosas a nivel de mi mente y de mis emociones.
por más de que he tenido, extraordinarios maestros de yoga, varios de ellos maestros budistas. Claro. Y bueno, aquí a lo mejor la pregunta va a sonar un poco ya repetitiva, pero me gustaría profundizar un poquito en tu respuesta. Yo creo que el beneficio que has encontrado en ambas prácticas y al hacer esta mezcla correcta ha cambiado tu manera de vivir ya por tantos años. ¿Cómo nos puedes platicar un poco cómo ha cambiado tu vida después de todos estos años ya con esta práctica, de estas dos prácticas que se han mezclado correctamente, y haciendo un poquito la comparación de años antes del inicio de esta práctica? ¿Cómo era? ¿Cómo ha cambiado? ¿En qué ha beneficiado tu forma de vivir? Sí. Pues mira, yo creo que como tengo tantos años en esto del yoga, más de 40, yo creo que el yoga sí tengo claro que entró en un momento de mi vida en que yo estaba entrando en fases de depresión, y yo era bastante joven, ¿no? Y en ese momento era bailarina. Estaba entrando por fases de depresión y por fases de ansiedad bastante altas, y realmente fue la práctica del cuerpo, junto con la práctica devocional, eso tengo que decir, porque tuve la suerte de empezar en una escuela de yoga hinduista, la escuela Shivananda, pero que de pronto había muchos cantos de mantras, por ejemplo, la práctica de yoga, ¿no? Lo que se llamaba bhakti yoga, y también mucha relajación profunda y un poquito de meditación. Entonces creo que entrar en ese método de yoga a mí me ayudó mucho a trabajar con estos dos aspectos, la ansiedad y la depresión. Sí. Pero después, con los años, había cosas mentales que el yoga sí no hacía absolutamente nada, ¿no? Cuando empezaron más como conflictos existenciales, las preguntas de quién soy yo, para qué la vida, cuando te encuentras con circunstancias que no puedes resolver tan fácilmente, ¿sí? Entonces me di cuenta que el yoga no me era suficiente, que podía tener muchísima energía, podía tener un cuerpo muy saludable, pero eso no me estaba quitando mi sufrimiento existencial. Claro. Y seguramente hay pues muchos de nuestros escuchas que estén pasando también por estos momentos difíciles. ¿Tú les recomendarías al 100% entrar a estas prácticas para que te beneficiaran a ti? Seguramente les beneficiará también a ellos. Y aquí sería, ¿cuál nos recomendarías que fuera como este primer acercamiento? Si yo nunca he hecho una práctica de yoga, yo nunca he hecho una práctica no me he acercado al Dharma, ¿cómo podría acercarme? ¿Cómo podría tener este primer acercamiento para incorporar esto a mi vida? Mira, a nivel del yoga es muy importante que hagas como una investigación, porque hay tantos estilos de yoga que a veces uno se puede perder, ¿no? Entonces va a depender como un poquito también de que reconozcas cuáles son tus necesidades a nivel físico, ¿no? ¿Eres una persona activa que le gusta moverse mucho, o eres una persona que prefiere poco movimiento? Entonces te vas a encontrar con toda una serie de técnicas, ¿sí? Y entonces tienes que encontrar la que a ti, ¿no?, te haga sentir bien. ¿Y qué es lo que, cómo tú puedes detectar que te va bien? Uno, que después de tus prácticas de yoga, ¿sí?, no te quede el cuerpo muy cansado. Si el cuerpo te queda muy cansado, es que ese estilo no es para ti, ¿sí? Claro, vas a tener sensaciones físicas, pero siempre debe haber una parte de energía disponible, ¿sí? Ese es un buen elemento para detectar si ese estilo es para ti. Tampoco quieres salir de una clase de yoga completamente en sensación de letargo, ¿sí? Porque si sales en letargo, quizá esa técnica no es la que tú necesitas. Entonces tiene que haber en esta parte de indagar, ¿no? Y puede tomar su tiempo. ¿Qué más? Oye, ahorita en la ciudad hay en cantidad de oferta, ¿no? Oferta de práctica de yoga. Pero si quieres entender más también cómo funciona la mente, pues allí ve a unas clases de meditación. Sí, y por supuesto, yo lo que recomiendo es la meditación budista, ¿no? Claro. Pero ahora están también todas las vertientes del mindfulness. Entonces también esa es otra opción. Ahora, yo creo que
la meditación no requiere del yoga, ¿no? Para que realmente florezca completamente los frutos de la meditación, ¿sí? Entonces, si eres meditador, no es necesario que hagas yoga. Y si haces yoga y realmente quieres una transformación más profunda, hay que meditar. Excelente. Última pregunta. Yo sé que tú tienes con toda esa trayectoria, eres ya maestra de maestros, o ya has alcanzado un nivel de expertise y de conocimiento muy alto que te permite hacer esto. ¿Cómo poder encontrar a un buen maestro, un buen instructor, alguien que te pueda guiar de manera apropiada? Porque habiendo tanta oferta, pues ya también hay mucha gente que no está del todo preparada. ¿Cómo pudiéramos encontrar a la persona correcta? Yo creo que algo que le ha pasado al yoga es que a veces los yogis tendemos como a exagerar. Entonces, cuando un maestro de yoga nos dice, es que con este método van a desaparecer todos tus achaques, yo dudaría. Si con este método de yoga vas a transformar cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Al instante, yo dudaría, ¿sí? ¿No? Yo creo que hay que ver exactamente qué es lo que te ofrecen, ¿no? Los diferentes métodos. Sí. Y que simplemente el yoga te va a hacer una propuesta de cuestiones que te van a ayudar a mejorar algo o que te van a llevar hacia la vía de un proceso de cambio, pero que ese proceso de cambio no va a ser ni instantáneo, ni va a ser completamente como radical en el sentido de un cambio profundo, ¿no? Entonces, nada más cuidar eso, ¿no? Observar bien qué es lo que te están ofreciendo y saber que el yoga es como muchas otras disciplinas, ¿no? Un camino que va de poquito en poquito y que más bien va a requerir de disciplina, ¿no? Y va a requerir también de tu práctica diaria durante varios meses, durante varios años. Pues bueno, muchísimas gracias y pues por hoy vamos a cerrar aquí el tema. Tenemos un tiempo el día de hoy limitado, pero seguramente nuestros budescuchas nos van a escribir aquí en los comentarios muchas dudas que tienen acerca de la práctica del yoga y pues aquí a lo mejor te voy a comprometer a que nos acompañes en una segunda parte de esta conversación, porque seguramente de aquí van a partir muchas dudas, hay todavía más por saber. Son dos prácticas muy interesantes, muy completas con siglos de tradición y pues no lo podemos dejar en una conversación tan corta. Ya, yo encantada de intercambiar experiencias y de compartir tips, consejos, reflexiones. Muchísimas gracias, pero bueno, yo sé que tú también eres una budescucha y que seguramente ya también estás ansiosa de entrar a esta sección que a todos nos gusta muchísimo, de las frases que el Buda nunca dijo, donde yo traigo una frase para compartirte, a ver si nos puedes tú decir si la dijo o no la dijo el Buda, y si es que no la dijo, pues tratemos de encontrar una enseñanza, porque como aquí siempre decimos, el Dharma llega desde lugares siempre insospechados. Entonces, pues bueno, sin más, vamos a esta bonita y gustada sección. Estaba buscando en internet información para iluminarme, cuando de pronto me encontré una frase de Buda, letras doradas sobre un altar, fuente dudosa, no lo voy a negar, Ruchiramati, dímelo ya. ¿Acaso esta es una de esas frases que el Buda nunca dijo? Frases que el Buda nunca dijo. Oh. Y regresamos, Yanadakini. Te traigo la frase que el Buda nunca dijo. No sabemos si la dijo o no la dijo. Vamos a ver con tu conocimiento si logramos encontrar la respuesta correcta. Y pues ahí te va la frase. La frase dice así: la mente no domina al cuerpo, sino que se convierte en cuerpo. Cuerpo y mente son una sola cosa. Cierro frase. Yo creo que sí la dijo el Buda, ¿no? Sí está muy profunda.
Yo creo que la formulación puede tener muchos aspectos dármicos, ¿sí? Ujú. Yo creo que es cómo formulamos. Por ejemplo, te puedo mencionar en uno de los sutras del Buda, Ujú. que es el sutra del Anapanasati. Sí. Anapanasati es inhalar, exhalar. Entonces es la atención consciente a la respiración. Y ahí en la primera parte del sutra, pues el Buda habla, ¿no?, de esta parte de el cuerpo y empieza diciendo, ¿no? Sintiendo mi cuerpo, inhalo. Sintiendo mi cuerpo, exhalo. Calmando a mi cuerpo, inhalo. Calmando a mi cuerpo, exhalo. Entonces creo que este sutra de pronto lleva esta frase que se usa mucho, la usamos, yo también la uso, pero creo que tengo que ser más cuidadosa al usarlo, que es esta unión de cuerpo y mente. Ujú. O sea, ¿qué quiere decir que el cuerpo es la mente y la mente es el cuerpo? Bueno, en un sentido, la mente, ¿no? La mente es una función o muchas funciones del cerebro, y el Ujú. cerebro está en el cuerpo. Sí. O sea, es parte de tu componente físico del cuerpo. Entonces, en ese sentido, pues tu mente está en el cuerpo, por así decirlo, ¿sí? Ujú. Con tus funciones cerebrales también, que son mente, tú vas a estar observando realmente qué es lo que pasa en el cuerpo. Entonces, en un sentido, sí, mente y cuerpo están integrados, están vinculados, pero creo que la manera en que muchas veces usamos esa expresión es lo que lleva mucho a la confusión. Ujú. Por ejemplo, podemos decir, ay, no, es que mi cuerpo me está pidiendo tal cosa, y como mente y cuerpo son lo mismo, porque a eso se llega, ¿no? Como la vinculación cuerpo y mente es que cuerpo es mente, mente es cuerpo, por lo tanto son lo mismo. Empezamos a hacer cosas con el cuerpo, ¿no? Pensando que así te dice la mente o viceversa. Claro. Bueno, creo que mira, con toda esta explicación, yo siento que sí la dijo el Buda. ¿Tú qué opinas? Danos tu respuesta final. ¿La habrá dicho el Buda o no la habrá dicho el Buda? ¿La identificas? No la identifico como tal, ¿no? Pero sí, lo que te decía, ¿no? Es como, ¿qué queremos decir con esta unión de vinculación de cuerpo-mente? Bueno, entonces, pues te platico que qué bueno que no la identificaste, porque en efecto, esta no es una frase que dijo el Buda. Esta es de autoría de Candace Pert. Y tú te preguntarás quién es Candace Pert. A lo mejor nuestros Buda escuchas si alguno lo ubican, yo no lo ubicaba, la verdad, pero déjame platicarte que Candace es la neurocientífica y farmacóloga estadounidense que fue parte clave en el descubrimiento de los receptores opioides en el cerebro, y sus investigaciones sobre bioquímica cerebral contribuyeron en una contribución para entender a la mente y el cuerpo humano, y pues es considerada una de las pioneras de esto lo voy a leer, psiconeuroinmunología, ¿no? Ajá. Entonces ya esto está súper ya clavado en los temas de mente, unión cuerpo-mente, que es algo de lo que platicamos el día de hoy. Sí, sí, es fascinante todo lo que ahora se habla de la vinculación cuerpo y mente, ¿no? Entonces te digo, en un sentido sí hay esa vinculación, pero ¿cómo se da? ¿Ya? Y cómo Claro. podemos trabajar con esa vinculación. Pues listo, Yanara Aquini, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, y seguramente nuestros budescuchas querrán saber más de ti. ¿Dónde pueden saber más de ti? ¿Dónde te pueden seguir en alguna red social? ¿Dónde pueden tomar alguna de tus clases? ¿Podrías platicarnos eso? Sí, claro. Fundé un centro que se llama Yoga Espacio, ya cumplimos 20 años este año, ¿sí? Entonces allí puedes encontrar un yoga que me parece un yoga que te puede apoyar, ¿no? En diferentes áreas de tu ser. Uh-huh. Y también puedes seguirme en redes sociales, Dakini Sati Yoga en Instagram, ¿sí? Y tengo 2 libros, un libro que se llama Yoga, Práctica y Equilibrio, y otro libro que se llama Yoga, tu cuerpo, tu respiración, movilidad y quietud. Pues muchísimas gracias, Yanara Aquini. La verdad es que es
un placer y un honor poder haber tenido esta conversación contigo. Seguramente aquí nuestros escuchas mandarán sus felicitaciones, que por aquí vas a ver en los comentarios, y seguramente te estarán buscando en tus redes sociales, estarán buscando tu libro, estarán tratando de acercarse a tu centro, porque la verdad creo que es una práctica increíble que podemos sacarle beneficio a todos, y como dices tú, en esta bonita mezcla entre el Dharma y esta práctica del yoga, podemos hacer que nuestras vidas se potencien y alcanzar nuevos niveles de iluminación. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, ha sido un placer. Te agradezco mucho, gracias Buda Escuchas, no olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios, dejar sus felicitaciones, por supuesto, a Ñanakini, y nos vemos en el próximo episodio de Tras la Senda del Buda, el podcast del Camino Medio. Bye. Hasta luego.